Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim, los nacidos del agua y del Espíritu, los amados del Padre, los que han renacido de nuevo en Yahshua HaMashiach, los que han nacido del Espíritu de Dios y de la palabra del Dios viviente. Gracias al Rey de los Reyes que nos permite una vez más poder compartir su palabra a través de estos medios digitales. Hoy, gracias al Rey, podemos conectarnos con todo el pueblo del Señor en diferentes partes de Puerto Viejo, Santana, Manta, La Pajita, Parroquia Sicto Durán Ballín y en fin en diferentes lugares desde donde nos conectamos, Casa Linaje del Rey, para escuchar y recibir la santa y bendita palabra de nuestro Elohim. Y a todos los que nos pueden ver por los medios sociales, por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo tiempo especial que el Señor nos regala para poder compartir su palabra. Hoy yo quiero hablar un tema que tiene que ver con estos tiempos, con los tiempos que vivimos. Hoy en día hay mucha desinformación en los medios sociales, hay mucha, quizás hasta equivocación, por decirlo así, en cuanto a las interpretaciones escatológicas. Y es necesario, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo que está siendo restaurado y reedificado en todas las naciones de la tierra, entender qué es lo que realmente está pasando en nuestro tiempo y qué es lo que como cuerpo de Cristo nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el llamado, la instrucción de parte del Eterno para que conforme a su voluntad nosotros nos podamos mover y hacer? Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice del versículo 1 al versículo 12 de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te bendecimos, Rey del cielo. Gracias por este tiempo maravilloso. Sean bendito tu nombre, Señor. Bendito, Señor, tu autoridad suprema y soberana. Seas bendito tú, Brajú Adonai, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Rey, por tu presencia, tu favor en medio de nosotros. Gracias porque en medio de este tiempo crítico, de situaciones muy fuertes para la humanidad, tu presencia siempre ha estado allí. Tú nunca nos has dejado, nunca nos dejarás, Señor, y siempre tu espíritu estará con tu pueblo, como Yahshua HaMashiach lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin, hasta el final de los días establecidos en tu palabra, que sean concretados y que se anuncie, Señor, tu gran venida.
En el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Melech HaMashiach, Redentor eterno, te agradecemos, mi Señor. Amén y amén. Muy bien, como decía, hoy vivimos un tiempo donde hay mucha desinformación. Por eso es que el tema de esta predicación se llama La luz disipará la oscuridad. La luz disipará la oscuridad. Antes de que venga Yahshua HaMashiach, como lo especifica el verso 3 de la lectura que acabamos de tomar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, antes de que se presente o aparezca la gran señal de la venida de Yahshua, el Señor dice que dos cosas se manifestarán. Número uno, la apostasía, y número dos, el inicuo o el espíritu de iniquidad, que en el verso 7 lo encierra en la palabra un misterio. Un misterio es algo que está oculto, que está escondido, pero que tiene que ser manifestado o se manifestará. O sea que algo que precederá a la segunda venida de Yahshua HaMashiach definitivamente será un incremento fuerte de lo que es la maldad, la iniquidad y las operaciones de los espíritus anti-Mashiach o anticristos. Y de alguna manera toda esta actividad estará provocando quizás la apostasía, estará provocando que muchos apostaten de la fe, dejen de creer en la verdad. Quizás el amor de muchos se enfriará, como dice Mateo 24, o todo aquel que no se ha cimentado en la verdad, todo aquel que no está parado en lo que es justo y correcto, en lo que el Eterno determina para estos acontecimientos finales, puede ser de alguna manera engañado por las tinieblas y cansarse o creer en su momento que o ya Yahshua vino o de repente ya no viene, cosas por el estilo. Pero por eso es que necesitamos estar en luz, necesitamos caminar en luz, caminar en la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dice su palabra, el que permanece en lo justo, el que permanece en lo correcto, el que permanece en la santidad, el que guardare sus palabras hasta el final de los tiempos, como dice Apocalipsis 22, este será salvo. Es necesario perseverar en la justicia, es necesario perseverar en la verdad, caminar bajo la luz de su verdad. Algo que segunda de Tesalonicenses está diciendo, capítulo 2, es que se manifestará el espíritu de la iniquidad o se manifestará el espíritu de la anti-Mashiach. Ahora bien, el mes anterior, en enero, el Señor nos habló de que venían días de oscuridad. Y cuando se hablan de días de oscuridad, no estamos hablando de eclipses, no estamos hablando literalmente de ese tipo de situaciones, sino que esta expresión, días de oscuridad, representa un mover, un operar de los espíritus de las tinieblas, de los espíritus antagónicos. Recordemos que cuando Yahshua HaMashiach inicia su ministerio, en el capítulo 4 del libro de Mateo, los versículos 14, 15, 16, hablan allí de que la tierra que estaba viviendo en oscuridad y tinieblas, la tierra que estaba bajo sombras de muerte, a esa tierra le vino y le resplandeció gran luz. Uno de los principios bíblicos fundamentales de la escatología bíblica está en el libro de Eclesiastés capítulo 3, cuando habla acerca de todo tiene su tiempo. Y ahí dice, básicamente al final, dice que lo que hoy es, ya fue. Y lo que mañana será, también ya fue. O sea que hay una repetición de cosas o acontecimientos, obviamente con otros matices, obviamente con otras descripciones o señales importantes que son las que tenemos que considerar, pero sin embargo se repite. Por decir, esta situación cuando Yahshua HaMashiach viene al mundo, se manifiesta en esos 3 años ministeriales, lo primero que él dice es que la tierra estaba bajo tinieblas, la tierra estaba bajo sombras de muerte, estaba bajo influencia demoníaca, y en medio de ese estado, de esa condición, Yahshua HaMashiach viene, se manifiesta en su primera parusia o su primera venida, y empieza a anunciar el evangelio del reino. Y comienza a decretar, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien de mentalidad, cambien de pensamiento, salgan de la oscuridad, salgan de las tinieblas, rompan los velos de oscuridad que los están ligando o atando a un sistema religioso.
rompa todo aquello que pueda ser un estorbo para que ustedes puedan reconocer y conocer o recibir al Yahshua HaMashiach, el Rey Eterno. Entonces, de alguna manera, Yahshua HaMashiach estaba diciendo que ese es el escenario, el panorama. Cuando Yahshua HaMashiach estaba siendo crucificado, la Biblia dice que a la hora sexta, la hora sexta es 12 del día en punto en el calendario hebreo, al mediodía, justo cuando el sol debería de resplandecer a su plenitud, hubieron 3 horas, dice la Escritura, de oscuridad, donde densas nubes cubrieron prácticamente la atmósfera terrestre en ese instante donde se estaba dando la crucifixión, y hubo 3 horas de oscuridad. Esta expresión 3 horas de oscuridad y la expresión a la hora sexta, como dice el libro de Mateo capítulo 27 y como dice Marcos capítulo 33, esta expresión que a la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra es una forma expresiva de decir que va a haber un tiempo. Desde la hora sexta hasta la hora novena hay 3 horas. En ese tiempo habrá un espacio de manifestaciones donde los poderes de la oscuridad, aparentemente como que si dominaran ese momento, en ese instante, es como que si las tinieblas estuvieran ganando, pero no es así, sino que el Señor dice, les da un espacio de tiempo en el cual las tinieblas tienen que operar para darse el fiel cumplimiento de lo que está escrito y de lo que está anunciado. Por eso es que cuando dice que hubo oscuridad en la tierra, está refiriéndose a un momento donde el operar de las tinieblas, en donde la maldad estaría en crecimiento y donde se manifestaría a nivel de las naciones de la tierra. Por eso es importante entender este principio. Y la gente, por decir, esperamos que vengan días mejores, y literalmente no vendrán días mejores. Literalmente vendrán días más difíciles, más complicados, con mayor presión social mundial, con mayor quizás manifestaciones de enfermedades, epidemias, pandemias, situaciones de amargura, situaciones de dolor, crisis mundiales, crisis en toda la naturaleza, crisis familiares, crisis económica, crisis de toda clase. La palabra crisis es la que se traduce literalmente del hebreo caos, y la palabra caos, perdón, el griego caos, y esa palabra griega caos es la que se utiliza para describir tiempo de tribulación, tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo muy fuerte y pesado para la humanidad, días muy fuertes, días muy duros, y a eso es que se está refiriendo con estos días de oscuridad. Son moveres o momentos en que el enemigo está operando, y está operando de alguna manera bajo la voluntad permisiva del Eterno. Ahora bien, yo les dije cuando Cristo estaba siendo crucificado, como lo acabamos de ver, Mateo 27 y Marcos 15, del 33 en adelante, hasta la hora novena, hubo oscuridad. Y aparentemente es como si las tinieblas estuvieran ganando, pero no, porque tenía que ser necesario que Jesucristo muriera en la cruz, derramara su sangre y redimiera a toda la humanidad entera y resucitara al tercer día, como está escrito. Y después de 40 días resucitó y se sentó a la diestra del Padre Eterno, como se cumple en el libro de Apocalipsis capítulo 5, donde se levanta el Cordero y León, el ungido del Dios viviente, león de la tribu de Judá, el único digno de abrir los sellos y de abrir el conocimiento o la revelación que estaba escondida. Entonces, estos días de oscuridad representan un mover fuerte de actividades demoníacas, representan un mover de dos espíritus que se manifiestan o se manifestarán en estos días, que está prefigurado en una parábola profética donde se habla de 2 mujeres en un efa, o sea, en una medida de harina, que son trasladadas de un lugar a otro, y estas 2 mujeres representan 2 espíritus, el espíritu de la iniquidad y el espíritu de maldad. Por eso es que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 está enfocando justamente eso y dice: antes de que venga Yahshua HaMashiach se manifestará la apostasía. Este espíritu de iniquidad, de maldad, empezará a hablar mentiras y engaños
como dice hasta el verso 12 de 2 de Tesalonicenses 2. Y entonces se incrementará un ataque de mentiras. Este ataque de mentiras tiene dos frentes o dos enfoques. El primero tiene que ver con espíritus de mentiras que se han soltado contra las personas incrédulas que han resistido la verdad y que no creen en el advenimiento de Yahshua HaMashiach ni en la necesidad de recibir a Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador, como Rey y Dios. Entonces se incrementará un espíritu de mentira a través de engaños religiosos, inclusive, como dice literalmente, vendrá con prodigios, con mentiras, con hechos asombrosos, con obras engañosas, o sea, aparentemente milagros que a través de la idolatría o a través de brujos, hechiceros, o milagros que aparentemente se dan por medio de falsas religiones o falsos cristos o falsos maestros o profetas falsos que estarán tratando de usurpar. Han sido soltados, dice el Señor, en este tiempo para tratar de engañar, número uno, a los incrédulos para que ellos sigan en la mentira y no les resplandezca la luz de la verdad del evangelio de Yahshua HaMashiach, o aún a los escogidos de Dios. Tratará o buscará de engañarlos, de atraerlos y enredarlos en situaciones. Es lo que estaba diciendo. Si usted mira las redes sociales por un momento, Facebook, YouTube, usted se va a dar cuenta cómo hay una gama de malas informaciones, donde desde ya hace algunos años, desde la década pasada, se han estado dando advertencias donde dicen algunos: Cristo viene tal día. La última fecha que establecieron fue en el 30 de noviembre del 2020, ya habían anunciado antes el 12-12 del 2012 y así sucesivamente. Falló el calendario maya, hubo un error allí de interpretación y ahora no es en esa fecha, ahora es en otra fecha. O sea, ha habido unas situaciones de malas informaciones en ese sentido. Ahora para este 2021, según algunos estudios gemátricos, dicen, bueno, en el 2021 alrededor de mayo, entre el mes de Iyar en el hebreo, el mes de mayo, el mes de mayo, entre abril y mayo sería, ese es el tiempo en que Yahshua venga, y después de 7 años, 2028, vendrá por su segunda venida. O sea, hay algunas situaciones de esa índole en este tiempo. Hay otros que están diciendo que como Yahshua HaMashiach nació en un Sukkot, vendrá en un Sukkot, entonces la venida de Yahshua HaMashiach no es ahora en mayo, sino que es en septiembre. Y entonces empiezan a dar un sinnúmero de fechas y de, interpretaciones con relación a eso. Pero lo que necesitamos entender ahora nosotros es que todo se va a dar según lo que está escrito, número 1 y 2. Todo lo certificará, lo ratificará y lo revelará el espíritu de la profecía. Y sabemos que Yahshua HaMashiach lo habló en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe. El día en que Él venga por segunda ocasión nadie lo sabe. No lo saben los ángeles, solo el Padre. Yo creo que Yahshua HaMashiach sí lo sabe, porque Él conoce todo del Padre y conoce todo del Espíritu. Pero Yahshua HaMashiach se reserva de dar la información por respeto y orden al Padre, por reverencia y respeto al Padre, porque es el Padre el que tiene en su sola potestad el anunciar el tiempo y el momento oportuno en que Yahshua HaMashiach hará su retorno glorioso y este sistema terminará. Están hablando de que ya estamos en la semana 70 y un sinnúmero de cosas así, pero proféticamente estamos todavía en el cumplimiento de la semana comprendida entre la semana 8 hasta la semana 69, según la profecía dada en el libro de Daniel. Entonces, hay algunas cosas que no se pueden medir ni por gematría, ni por cábala, no se pueden medir por escatología, no se puede medir por hermenéutica, no se puede medir por lenguaje o interpretaciones apocalípticas. Hay en este tiempo una sola persona que puede determinar
los acontecimientos finales, y ese es el Espíritu Santo de Dios a través del espíritu de la profecía. Él es el que nos enseña, Él es el que nos va a hablar, Él es el que nos va a revelar, porque dice la Escritura con seguridad: nada hará Yahweh Elohim sin que antes revele lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Llegará un momento, un determinado momento, en que el Señor dirá: este es el momento. Hay que estar apercibido, hay que estar listo. Las señales están dándose en cumplimiento. Ya se anuncia proféticamente que el nuevo templo, el tercer templo en Israel, en el Monte Santo, se estará edificando, reedificando entre el 2025 y el 2027. Hay noticias de que eso ya empezó desde ahora. Hay otros que están anunciando que comprende los tiempos de 2025-2027. Y una de las señales más prominentes justamente de la segunda venida de Yahshua es la construcción del tercer templo, donde se va a manifestar lo que en la Biblia se llama o dice la abominación desoladora, un tiempo de falsa adoración, un tiempo donde el espíritu anti-Mashiach vendrá y querrá recibir adoración como solo le pertenece a Yahweh el Eterno. Entonces, todos estos días, de aquí hasta que Cristo sea manifestado, se conoce como días de oscuridad, donde hay un incremento de maldad, donde hay una manifestación de cosas terribles, críticas, caos, tribulación, desastres, como lo señala Apocalipsis desde el capítulo 6, cuando empieza acerca de se abren los sellos por Yahshua HaMashiach, el León de Judá, y se empieza a revelar un sinnúmero de cosas. Recordemos un principio bíblico para interpretar bien y entenderlo. Los sellos representan las cosas escritas, las cosas escondidas, que son reveladas y manifestadas solo por Yahshua HaMashiach. Él es. Por eso es que cuando dice el Señor en 1 Corintios capítulo 2, Pablo el apóstol hablando, diciendo que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu que conoce el corazón de Dios, que conoce todos los secretos de Dios, que tenemos el Espíritu de Cristo y que Él es el que nos revela todas las cosas, y que nuestro propósito o la meta sería en este caso es llegar a ser como la mente de Cristo, a tener la mente de Cristo, a manifestar la justicia, la integridad, las realidades existenciales, a manifestar el poder revelativo de su santa y bendita palabra. Entonces, de ahí vamos alineándonos. Ahora, yo quiero compartir algo que experimenté el día 2 de febrero. Tanto mi esposa como yo tuvimos un sueño, todo enfocado en el número 2. Y resulta ser que justamente el día que soñamos fue el día 2 del mes número 2, febrero. Mes número 2, día 2. Los dos soñamos, mi esposa y yo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces soñamos lo mismo. Mi esposa se despierta y me dice: he soñado. Y soñé que había un gran terremoto, un terremoto muy fuerte. Y yo estaba en una casa, en un lugar donde había habitaciones. Y estaban dos niños en una habitación y sentí ir a protegerlos, a socorrerlos cuando empezó a temblar. Y el lugar estaba pintado todo de blanco. Blanco significa justicia. Y había dos niños. Como la puerta estaba cerrada, decía mi esposa, no podía abrir. Ella decía: pero ¿quién es que ha cerrado la puerta? ¿Quién es el que ha cerrado la puerta? Y eso me hace acordar a mí de lo que Yahshua HaMashiach le dijo a los fariseos en Lucas 11:52, me parece, donde le dice a los fariseos que ellos han escondido la llave del reino, de la ciencia, del conocimiento de Dios. No han dejado entrar a los que quieren entrar. Ellos mismos no han entrado, y por lo tanto es como un sistema religioso. Y da a entender es la condición de la iglesia, que está en un sistema religioso que no entiende, que no tiene la revelación ni el discernimiento del Espíritu Santo, y que está sumergido en un sinnúmero de situaciones religiosas, de mezclas babilónicas, de mezclas de cultura, de mezclas de tradiciones, que celebrando la Navidad, que celebrando los Reyes, que celebrando Carnaval, que celebrando el Día del Amor y de la Amistad, San Valentín, y celebrando un sinnúmero de tonteras que la palabra de Dios habla. Son tradiciones paganas, son tradiciones que más bien pervierten el corazón, o buscan pervertir el corazón de los hombres y llevarlos a la tradición o a la religión o al sistema babilónico. Fiestas establecidas por los hombres,
Pero cuando se habla de las fiestas establecidas por Dios, las 7 fiestas, la gente no las quiere entender, no las quiere celebrar, no las quiere conocer ni entender el significado espiritual y profético. Entonces son cosas así, el mundo está como al revés. Los hombres celebrando fiestas que Dios no estableció y rechazando las fiestas que Dios estableció. Es un asunto así de incongruente en este sentido. Entonces, mientras veía esto, no podía abrir mi esposa. Levanta su mirada y mira hacia arriba de la puerta y hay 2 llaves. Pero estas llaves eran de oro brillante, brillaban y tenían piedras preciosas incrustadas allí. Y ahí decía: la casa ya tiene sus años, estas llaves no corresponden a esta casa. Y precisamente las llaves representan, y eran 2 llaves, recuerden, número 2, eran 2 llaves. Y estas 2 llaves representan las llaves del reino de Dios. Y más adelante yo quiero explicar proféticamente lo que significa esto. Representan el reino de Dios. Las llaves del reino representan la autoridad y el poder. Siempre en las escrituras hay unos principios escondidos asociados al número 2, que es testimonio. Cuando los sellos están sobre los hijos de Dios, los 144,000, capítulo 7, verso 4, está el sello de Dios, y en el verso 9 también está el sello de Dios. Y cuando se sella, dice, se sella sobre los 144,000 remanentes de Israel, y se sella sobre el remanente de todas las naciones, lengua, tribu, pueblo o nación de la tierra. También se sella, y se sella con el nombre del que está sentado en el trono y el nombre del Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Yahweh Elohim. ¿Quién es el Cordero de Dios? Yahshua HaMashiach. Entonces el sello, 2 llaves. El nombre es un sello. El nombre de Yahweh Elohim, el nombre de Yahshua HaMashiach. 2 cosas ha engrandecido el Señor por encima de todas las cosas. Salmo 138:2. Ha engrandecido su nombre y ha engrandecido su palabra. Su nombre es Él, Yahweh Elohim, y su palabra es Yahshua HaMashiach, la palabra viviente, como dice Juan capítulo 1. El que era desde el principio, el que era la palabra existente, vino al mundo y manifestó su luz y su verdad. Y el mundo no lo conoció, mas todos los que le conocieron, le recibieron, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. 2 también significa testimonio dentro de las Sagradas Escrituras. Testimonio verdadero. 2. Se habla Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 2. Entonces, hay un testimonio. Cuando Yahshua HaMashiach habla acerca de el yugo que debe estar sobre nosotros, que debemos llevar y que es su yugo, Mateo 11, 25, 26, 27, su yugo, se habla proféticamente en Zacarías que ese yugo tiene 2 nombres. Se llama amor y justicia. Entonces, ¿cuál es el yugo que quiere el Señor que nosotros llevemos? Amor y justicia. Amor completa el primer mandato, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, y justicia completa el segundo mandato, que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amor representa el amar a Dios, y la justicia representa hacer actos de justicia ante Dios y ante los hombres. Solo 2 mandamientos. El primer mandamiento, amar a Dios. El segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y se cumple todas las 613 leyes establecidas para Israel cuando Moisés recibió este testimonio. Resulta ser que Moisés subió 2 veces, 40 días la primera vez y 40 días la siguiente vez, 80 días en su totalidad. Subió 2 veces y en la segunda vez recibe el testimonio de Yahweh Elohim, y las tablas de la ley, del conocimiento de su palabra y del pacto son entregadas a su pueblo. Por eso es que el número 2 es un número, en este caso, que refiere al testimonio verdadero, y que proféticamente el Señor está haciendo algo glorioso, y más tardecito se lo voy a explicar para que usted termine de entender bien lo que le estoy diciendo. Muy bien. Lucas 22:53 dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora. A Yahshua HaMashiach no se lo había podido capturar por los fariseos y la guardia romana en ningún momento. Estuvo en el templo, no se lo podía coger. Estaba en las calles, no se lo podía coger. Estaba en los montes y no lo podían coger. Y Jesucristo dice: esta es la hora. Cuando estaba orando en el monte Getsemaní, sabemos, antes de la crucifixión y antes del día de la Pascua, estaba orando allí y dice: esta es la hora de las tinieblas.
la hora de las tinieblas, al igual que los días de oscuridad, es una expresión donde dice que las tinieblas tienen poder para operar o para obrar, se le da autoridad. Así como versa también el libro de Apocalipsis, hablando acerca de los juicios de las copas de la ira de Dios, hablando de los poderes destructivos o del espíritu de destrucción, como dice la Escritura, a quien se le dio potestad de hacer daño a las aguas, a la tierra y a los árboles, según Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. Y que hay alguien que detiene, dice según de Tesalonicenses capítulo 2. Y ese alguien que detiene, según Apocalipsis 7, 1, 3, dice son ángeles que sostienen a los 4 vientos de la tierra para que no hagan daño a la tierra. Los ángeles de Dios que están asignados en los 4 cabos de la tierra, que es una figura profética del ángel también que sostiene o cierra la boca del abismo, y que tiene candados, cadenas, y cierra la boca del abismo y del Hades. Que en el tiempo crítico, en el tiempo difícil, todo esto va a ser soltado. Es para entender un poquito los acontecimientos escatológicos que estamos viviendo, para no caer en error. Es necesario que se dé todo este tipo de tiempo de crisis, tiempo de situaciones duras, tiempo de dolor y sufrimiento, como dice Apocalipsis capítulo 8, tiempo de situaciones complicadas, donde el espíritu destructor o apolónico se soltará, donde tendrá forma de caballo, pero se parece a un caballo, pero tendrá cuerpo de langosta, pero también tiene cuerpo de mujer y tiene pechos de mujer y tiene dientes como cuchillos afilados y tiene colas como cabeza de serpiente. Esa es la figura, y alas muy fuertes, ¿no? Como de hierro. Esa es la figura que habla de Apocalipsis 8 acerca del espíritu destructor o el espíritu apolónico, que tiene que ver con el espíritu de iniquidad, con el espíritu de maldad, el espíritu que viene a destruir, a matar, a robar, porque es la naturaleza de las tinieblas y de la oscuridad. Pero en medio de todo esto, en medio del aumento de la crisis, en medio del aumento de la maldad, la palabra nos da la instrucción y nos consuela diciéndonos que sobreabundará la gracia. En medio de problemas críticos, la gracia del Señor sobreabundará. Habrá maldad, habrá pecado, habrá gente que seguirá en una vida injusta, en una vida de destrucción, pecaminosa, pero sin embargo el Señor dice: la gracia es más grande, la gracia es más grande, el amor y la justicia del Padre más grande es. Y habrá gente que se convertirá, habrá gente que saldrá de ese estado de ignorancia, los velos serán rotos, destruidos, y la gente empezará a buscar a Dios. El sueño que yo tuve es similar al de mi esposa. Yo también soñé que era un terremoto, pero que estaba en una villa, en un lugar. Era un poco amplio, todas las paredes eran blancas como de jigsaw, y de repente empezó a temblar. Las paredes como que soplaban, como que se movían, se estremecían, y en eso veo a un niño de 2 años que se parece a un sobrino de mi esposa, a Gael, los que lo conocen, a Gaelcillo, se parecía a él. Y veía que se caía, se tambaleaba y no podía sostenerse, y el Señor me dice: protégelo. Entonces yo voy, lo cojo, lo abrazo, lo protejo y le doy seguridad. En eso se abre el cielo. Hacia el norte, me dice el Señor. Porque yo estaba encerrado, no sabía hacia dónde era norte, sur, este, pero el Señor me dice hacia el norte. Y de repente, al abrirse hacia el norte, veo en visión una inmensa torre de algunos pisos con diseños temáticos, así como los que hay en la Walt Disney World, diseños temáticos. Y esos diseños temáticos empezaron a hacer presa del temblor, de este terremoto terrible, y dan solo 2 movimientos: de izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda. Solo 2 movimientos. Cuando eso empieza a temblar y da el primer movimiento de derecha hacia izquierda, justo de izquierda hacia derecha, ahí sí, el Señor me dice: decreta que el anatema tiene que ser destruido. Entonces decreté: el anatema tiene que ser destruido en el nombre de Yahweh. Y a lo que gira en su segundo mover, esa torre se parte en 2 por la mitad, se destruye, se desmenuza, se deteriora, se rompe por la mitad. Y el Señor me decía: hacia el norte. Y
me habló el Señor de que Estados Unidos ahora está atravesando una situación muy crítica en la conducta moral que está adquiriéndose en la nación. O una vez que el presidente actual, el señor Biden, se ha posicionado, el 20 de enero creo que se posicionó, ha empezado, no va ni un mes y ya ha empezado a establecer un sinnúmero de leyes favorables a las conductas de ideología de géneros, que LGBTI, ministros que están ahora siendo parte de su gabinete son gays o lesbianas. Entonces se han rodeado de una cultura inmoral. La bandera de los LGBTI están ahora en las embajadas, están en cualquier parte, precisamente porque se le ha dado una apertura, lo que no ocurría en los tiempos del presidente Trump. Entonces han entrado en una rebelión terrible y el Señor decía, viene juicio para el norte, viene juicio para los Estados Unidos por causa de la conducta inmoral, pero este juicio no viene para la gente justa, este juicio no viene para la iglesia, este juicio viene, dice el Señor, para gente que está promoviendo cultura pagana, cultura inmoral, cultura sodomita, cultura gomorrita, cultura asociada a la ideología de género. Este juicio, dice el Señor, va a traer destrucción. Yo no sabía que esto de la falla de San Andrés llegaba hasta arriba, creo que hasta el norte, hasta Canadá, no sé, o antes de llegar a Canadá. Yo no sabía esa descripción, que está como una forma de helio. Si sucede el Big Bang, el gran terremoto que se está anunciando y que estaba quizás próximo a darse, prácticamente el norte se dividiría en dos partes, en dos espacios de tierra, en dos pedazos de tierra, tal como el Señor me hizo ver en la visión de esta gran torre que se partía en dos por la mitad. Se partía en dos por la mitad y me decía hacia el norte. Por causa del pecado, por causa de la inmoralidad, por causa de abrir el corazón a cultura sodomita, por causa de enfocarse o irse en contra de Dios, de los principios eternos y de su palabra. Ese es el espíritu anti-Mashiach. El espíritu anti-Mashiach o anticristo no es específicamente una persona, es un espíritu que domina o que gobierna sobre las cabezas de las naciones, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y todos esos organismos mundiales que obviamente tienen representantes de diversas naciones allí, como la ONU mismo, representantes de todas las naciones. De allí, de ese sistema donde están gobernantes, primer ministros, presidentes, embajadores, no sé qué más hay ahí. Entonces ellos son de alguna manera en donde está operando este espíritu de anticristo y va a tratar de gobernar, dominar las mentes de estas autoridades para que todas las cosas apunten al fiel cumplimiento de lo que ya está escrito y para que de alguna manera todas las naciones empiecen a rebelarse contra Dios y empiecen a desarrollar culturas paganas, homosexualidad, lesbianismo, cosas así. Ya en los Estados Unidos está aprobado el hecho del género X, donde todo aquel que nace tiene que en su momento, cuando llega a una determinada edad, decidir a qué género pertenece. Ya hay una opción. Ya en países europeos se está dando la pedofilia o se está aceptando la pedofilia como una situación legal que incluye el matrimonio de personas adultas con niños. Ya es una situación terrible, inclusive actos de bestialismos, que son relaciones sexuales con animales, también se están dando muy abiertamente. Esto es un asunto realmente terrible. Hay extremada corrupción, hay extremadas situaciones críticas, de crisis mundial, de crisis moral, de crisis espiritual. Eso se encierra en la palabra días de oscuridad, la hora de las tinieblas. Era la hora sexta. 6 representa gobierno humano, representa la hora del gobierno humano. Entonces este es el tiempo donde los hombres están gobernando guiados por espíritus de anticristo. Pero llega el momento en que el Señor vendrá, derribará, destruirá todo esto. Ahora, mire lo que me dijo el Señor en este sueño el día martes 2 de febrero. Está asociado con el número 2. Todo asociado. Mi esposo y yo soñamos el mismo sueño, en el mismo lugar, en el mismo momento. 2 personas. El niño que
protegí, que se parecía a Gaelcito, que es un sobrino de mi esposa, hijo de la hermana Raquel Lisete. Él lo protegía. En el cuarto, la habitación donde estaban dos niños, en el sueño de mi esposa, dos llaves, las llaves del reino, porque eran de oro brillante, llena de luz. En nuestro calendario gregoriano, el mes de febrero es el mes segundo, el día 2 del mes 2. Pero en el calendario hebreo, el mes 2 es el mes de Iyar. El mes 2 es el mes de Iyar. Es el segundo mes, porque el primer mes tiene que ver con el mes de Nisan, que tiene que ver con el Peshach. El Peshach. Los días de oscuridad. Una de las plagas que se dieron en Egipto fue 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad, 3 horas de oscuridad, de la hora sexta a la hora novena. Mire cómo se encaja todo esto proféticamente, ¿no? Hubo 3 días de oscuridad en Egipto, pero había luz continua en la tierra de Gosén, la tierra donde Yahweh pastoreaba a su pueblo cuando estaba en Egipto. Y se dio este fenómeno. 3 días, 3 horas de la hora sexta a la hora novena, la hora en que Jesucristo murió, expiró, como hijo de hombre, como representante de la humanidad para redención y liberación. 3 horas. Entonces hay una relación profética poderosa. Ahora bien, el mes de Iyar, que representa 15 de abril, 15 de mayo, ¿sí?, es un mes que tiene como significado profético la luz, el Bereshit, el principio, el origen. Tiene que ver con esa luz, como dice en el hebreo, Or Arganus, la luz que vino al mundo, quebró, rompió la oscuridad y la destruyó. Tiene que ver con eso. El Señor está anunciando proféticamente que estos días serán días de oscuridad, pero que llegará la luz y quebrará y destruirá, disipará toda tiniebla, toda oscuridad, todo sistema de gobierno humano, todo gobierno goyín o gentil. Goyín en hebreo es el idioma, el gobierno gentil, el gobierno humano prefigurado en el número 6. Después del 6 viene el 7. 7 es luz, 7 es revelación, 7 es entendimiento, 7 es revelación de Yahshua HaMashiach, 7 es completo. Quiere decir que todo se ha completado, está en perfecto, se ha cumplido a perfección todo lo que se señala en las Escrituras, si se da cuenta. Entonces, después de los días de oscuridad viene la luz. Ahora, el mes de Iyar no solo significa la luz, sino significa la sanidad. Viene tiempo de sanidad, viene tiempo de libertad, viene tiempo de transformación, porque Iyar también significa transformación. Yo quiero compartir algunos aspectos con relación al mes de Iyar y qué es lo que trae y manifiesta este mes en esta revelación. Es el mes segundo, el mes de Iyar, y trae 2 cosas: luz y trae transformación, sanidad. Todo lo que ha estado muerto se levantará, resucitará. Todo lo que ha estado enfermo se sanará. Todo lo que ha estado en crisis, en maldición, será sanado, liberado y vendrá a bendición. Todo lo que ha estado bajo tinieblas vendrá a hacer o resplandecer la luz. Cosas así duales, gloriosas que el Señor está haciendo. ¿Qué significa el número 2 según el segundo mes del mes hebreo, conocido como el mes de Iyar? Significa principio, significa brillo de gloria, significa oro que brilla, así como esas 2 llaves del reino que estaba viendo mi esposa en su sueño, que estaban con oro, como un oro brillante, y que tenían incrustaciones de diamantes, de piedras preciosas, ¿no? Brillante, así mismo representa las llaves del reino que traen vida, que traen revelación, que traen autoridad, que traen posicionamiento, que tiene que ver con la adoración perfecta, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con el sello del nombre del Padre Yahweh y el sello del nombre del Hijo Yahshua HaMashiach, que tiene que ver con todo eso. Este oro brillante, esta luz brillante, simboliza la sanidad para las naciones de la tierra, como dice el profeta Isaías, creo que es en el capítulo 60, cuando dice: aunque tinieblas invadan la tierra, amanecerá el sol de justicia
Y ese sol de justicia es Yahweh, el Yahshua, el Mesías, el Mashiach. Vendrá el sol de justicia y alumbrará. Capítulo 22 de Apocalipsis dice que la santa ciudad es una ciudad llena de luz, que la gloria de Dios la ilumina y que la lumbrera suprema es la lumbrera de Yahshua HaMashiach. Dos lumbreras, Yahweh Elohim, su gloria, y la gloria del Mesías. Glorioso, esto es tremendo, esto es poderoso. Mire esta revelación que el Señor entrega para este tiempo. Ahora, ¿qué más significa el mes de Iyar? El mes de Iyar significa transformaciones, el tiempo de cambios, el tiempo de salir de un estado de enfermedad a un estado de sanidad, el tiempo de salir de un estado de calamidad económica a un estado de libertad financiera, el tiempo de salir de un estado de tristeza, de amargura, de estancamiento, de limitaciones, a salir a un estado de gozo, de alegría, de felicidad. Es como lo que dice la Sagrada Escritura a través de los profetas: has cambiado mi lamento en baile, me has llenado de gozo y de alegría. Me has dado, dice el Señor, manto de alegría y de gozo en vez de manto de luto. Me has ceñido con óleo de alegría en vez de espíritu de tristeza, espíritu de amargura, que es lo que provocará los días de oscuridad o de dominio de las tinieblas. Has cambiado el lamento en baile, me has transformado, me has regenerado, me has restaurado. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, del verso 45 o 46 por ahí, dice que va a haber un cambio, una transformación. No es un rapto así, sino una transformación donde lo mortal se transformará en inmortalidad, así como cuando el cuerpo natural o mortal de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, el Hijo del Hombre, murió y resucitó. Ya no resucitó como Jesús, el representante de la raza humana, sino que se levantó o resucitó con su nombre original, Yahshua HaMashiach, el león de la tribu de Yehuda, el Yahoshua del Elohim, el único que tiene la capacidad y la fuerza de traer salvación, de traer redención y de traer vida eterna. Eso es glorioso y extraordinario si nosotros realmente lo entendemos. Ha cambiado nuestro lamento en baile, el gozo se volvió, el llanto se volvió alegría, la tristeza se volvió gozo, el manto de luto se cambió en un manto de gloria. Se quitará el dolor y la amargura y entrará en consolación. La enfermedad será destruida y vendrá la sanidad. Vendrá el consuelo, vendrá la paz, vendrá la justicia gloriosa del Yahshua HaMashiach sobre su pueblo, sobre la humanidad, sobre su iglesia. Entonces, este tiempo es un tiempo marcado por una manifestación de oscuridad, pecado, tinieblas, injusticia, pero es un tiempo también marcado por una manifestación de luz gloriosa, con una manifestación del poder sobrenatural de Yahshua HaMashiach, la luz y la verdad, donde la verdad destruirá la mentira. Por eso es que en el verso 7 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que este espíritu de iniquidad, este espíritu de antimashiach vendrá por obra de Satanás, pero quien destruirá será Yahshua HaMashiach con la espada que sale de su boca, y la espada que sale de su boca es su palabra, las llaves del reino. Es su palabra que rompe, que desmenuza, que quebranta, que destruye y que disipa toda oscuridad, toda tiniebla, y que destruye todas las obras de las tinieblas. Es Yahshua HaMashiach en medio de crisis, en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de caos, en medio de un tiempo de tribulación, de oscuridad, donde las tinieblas dominan, donde la cabal, los del sombrero negro, de los del cisne negro, los del estado profundo, como se menciona a la masonería Illuminati y a los supuestos grandes que quieren dominar la humanidad o el mundo entero, se les denomina así, ¿no? En donde ellos quieren aparentemente salirse con la suya, vendrá un momento de destrucción repentina, vendrá un momento la justicia del viviente contra ellos. Por eso el Señor dice que el temblor, este terremoto, provocará un resquebrajamiento y direccionado hacia el norte. Todo lo que haga Estados Unidos influenciará sobre muchas naciones en el mundo. Por lo tanto, cualquier juicio que venga contra la nación, contra los malos y perversos, yo no estoy hablando de que viene juicio contra los justos, estoy hablando contra los malos y perversos, porque es necesario que así venga y así acontezca, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 2. Honra, gloria e inmortalidad al que hace lo justo, pero destrucción, ruina, dolor, sufrimiento al que hace lo malo.
tanto al judío como al gentil, dice las Sagradas Escrituras, y eso es inapelable. La justicia de Dios o los juicios de Dios provocarán dos cosas. Provocarán, número uno, dolor, castigo para todo aquel que hace lo malo, pero provocará justicia, amor, gracia, bondad, gracia irresistible, bendición, prosperidad, protección para aquel que hace lo justo. El justo será protegido, más el que hace lo malo ante los ojos de Dios será castigado por el Señor. Recibirá lo que él sembró como un fruto de maldad o de iniquidad. Aleluya. ¿Qué más significa Iyar? El mes de Iyar significa ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu de Dios, ser transformado por la luz del Señor, que es la revelación de su palabra, para un nuevo inicio, para un nuevo comienzo. Y es el testimonio del Padre Yahweh y de su Hijo Yahshua, que restaura, que liberta, que transforma, que da vida a la humanidad, a su iglesia. Representa las dos llaves del reino, brillantes como el oro que tenía incrustaciones de diamantes y de perlas preciosas, que abrirá los cerrojos de hierro y las puertas de bronce, como dice Isaías el profeta, y disipará o destruirá toda oscuridad y toda tiniebla. Iyar es ser cubierto, mire esto glorioso realmente. Iyar es ser cubierto por la gloria del Elohim, o sea, las vestiduras blancas que tienen los 144,000 en Apocalipsis 7:4, y los que tienen los de toda lengua, linaje, nación, en el verso 9, son esa luz brillante que el Señor mismo nos irradia, nos abraza, nos ilumina y nos recubre de una manera gloriosa y extraordinaria. Por eso es que proféticamente se dice: Él es el que nos ha ungido con aceite fresco, aleluya, nos ha ungido con su gracia, con su poder, el que ha aderezado mesas o preparado banquetes delante de nuestros enemigos, el que ha ungido nuestra cabeza, el que nos ha preparado una bendición plena y total de vida y vida eterna y abundante. Aleluya, esto es poderoso. Mire, le voy a decir algo más. La palabra terremoto para muchos se puede tomar como un cataclismo en tierra, en agua, pero la palabra terremoto también tiene que ver con el testimonio de Yahshua y de la iglesia. Apocalipsis capítulo 8, verso del 1 al 5 dice que está delante del trono la perfecta adoración, y delante del trono está un arca de oro que representa a Yahshua HaMashiach, el perfecto adorador, y también se encuentra una copa de oro, todo de oro. ¿Por qué todo es de oro? Porque representa la gloria manifiesta del Elohim y de Yahshua HaMashiach. Representa eso. Y en esa copa de oro están las oraciones, las intercesiones, la adoración de los santos en la tierra. Luego dice, se cogen 2 carbones encendidos del altar de oro, 2 carbones encendidos. Número 2, recuerden lo que le dije, de los carbones encendidos, y se depositan sobre la oración y la intercesión de los santos, la iglesia de Yahshua HaMashiach en la tierra, el cuerpo restaurado del Cristo viviente en la tierra. Y esto provoca truenos, relámpagos y un gran terremoto. 3 cosas: truenos, relámpagos y un gran terremoto. Recuerden que estamos 3 y 2. Esos son los números que el Señor está hablando ahora proféticamente. 3 cosas: truenos, relámpagos y un gran terremoto. ¿Cuándo se vio eso? Cuando Moisés o Moshe estaba en el monte Sinai. Allí se veían truenos, relámpagos, en medio de la densa oscuridad se veían luces, la gloria del viviente manifiesto. Las piedras de esa montaña fueron calcinadas y quemadas por el poder intenso de la gloria del viviente. Ezequiel capítulo 1, la visión que tuvo Ezequiel en el río Quebar, que fue la visión de la gloria de Yahweh, como lo dice el último versículo del capítulo 1, y allí había lo mismo, una densa nube de gloria. La nube representa la gloria del viviente, como también lo menciona Apocalipsis capítulo 4, que todo el lugar de la adoración ante el santo trono del Padre se llenó de humo. Del humo representaba la gloria del viviente. Entonces, en medio de la gloria del viviente salían relámpagos, truenos, se escuchaban sonidos tremendos. Era la misma voz del Elohim hablando. En Apocalipsis 8, del 1 al 5 dice:
que cuando los dos carbones encendidos fueron depositados sobre la oración, la adoración que los santos hacen y que estaban en esa copa de oro que representa la gloria, se sella a través de los dos carbones. Yahweh Elohim, Yahshua HaMashiach estaba sellando la oración y vino esto, terremoto. La palabra terremoto literalmente provoca cambio y transformación, pero espiritualmente la palabra terremoto quiere decir que hay un derramamiento de la gloria de Yahweh Elohim, que hay un derramamiento del poder del Señor, de Yahshua HaMashiach, que hay un derramamiento de la gloria, porque se derrama oro sobre la tierra, se derrama gloria, se derrama luz, se derrama revelación, se derrama salvación, se derrama vida eterna, se derrama la misma manifestación de la gloria del viviente. Entonces, cuando se derrama eso y dice hubo un gran terremoto, quiere decir que hubo una gran transformación en la tierra. Va a venir un tiempo, en medio de este tiempo de caos, de oscuridad, de transformaciones poderosas, de transformaciones gloriosas. La gente se convertirá, familias enteras se convertirá. Hoy estuvimos en una reunión de altar mundial y el Señor, mientras estábamos en esa reunión, estaban hablando los capitanes de Asia, de los países asiáticos, de los países africanos, de la India, países donde el evangelio es muy complicado predicarlo y compartirlo, donde hay mucha persecución. El Señor, el Eterno, me dio una palabra poderosa para esas naciones de la tierra, y en medio de esa palabra el Señor decía que Él los llamaría a ellos poderosos guerreros. Él los llamaría a ellos honorables guerreros, porque ahora ellos están posicionados en el monte de Sión, en el monte de gobierno, en el monte más alto. Y le daba a una de las profetas de Pakistán, creo que es Samara es una mujer, le daba sandalias de oro, y a los hombres les daba botas de oro. Y el Señor me decía que ponía su gloria y su poder sobre el calzado de ellos, para que con el peso de la gloria del viviente desmenucen territorio, destruyen y derriben todas las obras de las tinieblas, asentados por ancestros, por cultura ancestral filosófica en aquellos lugares, para que se rompan los argumentos, las fortalezas se derriben y puedan conquistar los territorios. La gloria del viviente se derrama como manifestación de carbones encendidos de oro y como manifestación de la copa llena de oro que representa la oración de los santos, la adoración de los santos, y todo eso se derrama gloriosamente sobre la tierra de una manera gloriosa, extraordinaria. Entonces viene un tiempo poderoso y sobrenatural, que en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, en medio del mover de los poderes de las tinieblas, el Señor viene y quebranta, y va a haber un tiempo glorioso. Van a haber milagros, señales únicas, inusuales, poderosas, porque el Eterno también habló y dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y el Señor manifestará todo su poder, su gloria, su majestad sobre la tierra, y su gloria empezará a moverse sobre la tierra. Y esos países asiáticos, Indonesia, Pakistán, no sé, esos países en los cuales son difíciles poder compartir el mensaje de Dios, empezarán a ver hechos gloriosos y extraordinarios, únicos, poderosos, portentosos. La gloria del viviente se va a manifestar sobre esos lugares de una manera única, y el Señor ha ungido a sus siervos y les ha dado sandalias de oro, de gloria, con peso de gloria, para quebrantar el yugo que ha oprimido por siglos, de tradición, de filosofía, de brujería, de hechicería, de idolatría. Y el Señor decía: van a conquistar los montes altos. En el Himalaya, en el sector del Himalaya, se le llaman los montes supremos, o los montes donde están las divinidades, o las trimurtis de la mitología hindú. Y el Señor dice: yo te posiciono, porque está posicionado en un monte más alto que ellos. Está posicionado en el monte de Sión, el monte de gobierno, el lugar alto y sublime, como dice Apocalipsis 21. El monte más alto y soberano, y el que está en la posición de gobierno más elevado, vencerá y derribará todos los sistemas de gobierno, porque los montes representan eso: poderes, gobiernos, dominios. Y el Señor va a hacer algo
glorioso y extraordinario. Y esas naciones donde ha sido complicado la aplicación del Evangelio, habrá conversiones extraordinarias, dice el Eterno. Milagros como los de la época del Éxodo habrá en esos lugares. Milagros de resurrección, milagros de vida, milagros de transformaciones poderosas y extraordinarias. Y si tú eres entendido y profético, mientras yo estoy hablando de esta, yo creo que tú estás allí declarando tu milagro, estás declarando tu sanidad, estás declarando tu libertad, estás declarando la manifestación del Padre sobre tu vida. Estarás declarando que sobre tu vida se ha gestado un milagro poderoso y la gloria del viviente también te cubre, te reviste de su luz, de su santidad, de su justicia. La gloria del viviente te viste, te unge, te empodera, te posiciona, pone calzado sobre tu pie, pone botas de oro sobre tu pie para que desmenuces con el peso de la gloria del Eterno la maldad, la iniquidad, la brujería, la hechicería, la masonería, el chamanismo, la idolatría y cualquier puente de oscuridad que se quiera levantar contra tu vida. Que sea destruido toda pandemia, toda bacteria, todo virus, todo agente de las tinieblas, que sea destruido en el poder sobrenatural de la sangre de Yahshua. Por lo tanto, hoy en su nombre y en su autoridad, yo declaro que viene transformaciones. El Iyar, la luz de la gloria del Señor está trayendo sanidad, está transformando la tierra, está regenerando la tierra, está tocando a hombres y mujeres, está transformando naciones, está abriendo campos y caminos sobre las naciones de la tierra, está rompiendo, está demoliendo, está quebrantando, está abriendo caminos donde no hay, está estableciendo el reino de Dios. Y el Señor me termina diciendo el día de hoy, Él envió a 12 y Él envió a 70. Y les dice, en el lugar donde los dejen entrar, en la casa que los reciban, ustedes digan, mi paz sea sobre esta casa. Y anuncien, el reino de Dios ha llegado. Y el Señor proféticamente declaró que en todo lugar donde su palabra se predique y las personas abran el corazón y lo reciban a Él como Señor y Salvador, en ese lugar la paz del Dios viviente de Yahweh Elohim estará sobre ellos. En ese lugar el reino de Dios se manifiesta poderosa y soberanamente. Y si hay la orden de Yahshua fue, si hay enfermos en ese lugar, sánenlo. Si hay paralíticos en ese lugar, levántenlo. Si hay muertos en ese lugar, resuciten. Y en el nombre de Yahshua HaMashiach yo declaro hoy la paz del Dios viviente, el shalom del que vive está sobre tu vida y sobre tu casa. El reino de los cielos se manifiesta sobre tu vida de una manera gloriosa y especial. Y esto representa la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, del verso 22 al 27, donde el rostro del viviente está sobre tu vida a tu favor, donde el amor del viviente está sobre ti, donde sus ojos te miran con agrado y donde Él deposita su paz soberana y sobrenatural. Y declaro que todo lo que ha estado muerto sobre tu casa resucita. Esa persona que ha estado enfermo se sana, se levanta. Esa economía que ha estado limitada, escasa o casi moribunda en este momento se levanta en el nombre santo de Yahshua HaMashiach, en el nombre que está por encima de tu nombre, en el nombre que tiene todo poder y autoridad, en el nombre que es el más alto de todos, aleluya, el nombre santo de Yahshua HaMashiach, aleluya, en su nombre soberano. Eres sano, eres libre, eres restaurado, eres bendecido, eres revestido de santidad, eres revestido de su justicia, aleluya. Esto es poderoso realmente. Santo es el Rey que vive para siempre. Su gracia está sobre ti, su poder está sobre ti. Este es un tiempo de transformaciones gloriosas. El Señor habló número 2, proféticamente, mes de Iyar en la cultura hebrea, mes de luz, mes de transformación, mes de sanidad, mes de libertad y manifestaciones soberanas. Este es un tiempo, a partir de este febrero en adelante, que si bien es cierto las tinieblas estarán operando, pero hay un poder superior, un poder supremo, que es el poder de la luz, que está disipando y destruyendo
toda tiniebla y oscuridad. Y mientras viene un juicio sobre Egipto, hay salvación en la tierra de Gosén, en la tierra donde Yahweh pastorea a su pueblo. Si bien es cierto, hay un tiempo duro de castigo para las naciones de la tierra por sus pecados, por su rebelión, por su iniquidad, por su antimachía, por sus contenidos y conceptos y pensamientos antimachía, pues a su pueblo, a los justos están sellados para que no sean tocados. Aleluya. Los justos están guardados en el poder de su luz, en el poder de su nombre, porque Él es luz y la luz destruye, la luz disipa las tinieblas. El tema de la predicación de hoy. La luz disipa las tinieblas, la oscuridad. La luz vence a la oscuridad. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en luz, estamos bajo la bendición del Altísimo. Recibe esta palabra y empodérate, porque cosas grandes y gloriosas vendrán sobre tu vida, porque así lo ha sellado el Eterno. Se ha derramado gloria, poder, autoridad, palabra y revelación, y hechos transformadores se verán en esta tierra, en naciones donde no ha podido entrar el Evangelio. Este es el tiempo en que esas naciones verán la gloria de Dios como Israel la vio en el Éxodo. Aleluya. Eso es poderoso. Ya está activado el poder de la verdad, el poder de la luz que destruirá a la mentira, al antimachía, que destruirá al hijo de la perdición, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque el poder de Dios se manifestará como un río de gloria, como un río de poder. Las llaves del reino han sido entregadas a la iglesia, a su pueblo, y tomamos la autoridad de soberano. Aleluya. Esto es glorioso, grande y poderoso. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. Allí donde tú estás, en cualquier nación donde tú estés y que puedes ver esta predicación, allí donde tú estás, no importa el lugar en donde estés, allí repite esta oración y abre tu corazón al Señor y dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, me arrepiento, ayúdame, Señor, a entender, ayúdame a creer en ti, abro mi corazón a ti, revélate, muéstrate a mi vida. Si tú eres el Dios verdadero, muéstrate a mi vida. Señor Jesucristo, yo ya abro mi corazón a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo con mi corazón que el Dios eterno, el Padre, Yahweh Elohim, lo levantó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Eterno, en posición de gloria, de autoridad y en el monte de Sión, monte de gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdame, revélate a mi vida, enséñame, muéstrame tu justicia y enséñame a caminar contigo. Así se sella en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Yo te bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu descendencia y declaro que su poder está sobre tu vida, que la gloria del viviente será manifestado sobre ti. Confía en Él, descansa en Él, relájate en Él, echa tu carga, tu ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ti, Él te bendecirá. En tiempo de crisis, Él es el que te lleva en sus brazos. En tiempos de situaciones duras y difíciles, Él es paz en medio de las tormentas. Él es luz en medio de la oscuridad. Él es el que protege y guarda tu vida cuando tu vida está en sus manos. Te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach y declaro todo el bien de su casa sobre ti, todas las promesas del Eterno sobre tu vida. Y recuerda que toda potestad nos ha sido entregada en el cielo y en la tierra a través de Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios, donde Él ha puesto todas las cosas bajo nuestros pies y nos ha hecho más que vencedores en su poder y en su nombre. Aleluya. Yo te bendigo a ti, a tu casa, a tu familia, a tu negocio. Bendigo tu vida y declaro que hay prosperidad sobre ti. Que el amor del Señor, su rostro está sobre tu vida y Él te ha sellado para ser bendito en esta tierra y para ser de bendición para otros. En el nombre de Yahshua HaMashiach, así lo sello. Amén.